Mi nombre es Johan David Bonilla. Mi equipo está conformado por Elian Camilo Troche y Luis Ángel David Mayorga Díaz. Nuestro equipo de trabajo dirigido por la docente es equipo de trabajo Los Boy. Las bombas son un equipo de características de tipo centrífugas que permite el estudio de diversas características como el rendimiento en paralelo o serie. Siguiente. Los objetivos de este laboratorio es realizar una práctica para analizar el comportamiento de las bombas centrífugas. Los objetivos específicos son realizar caracterización de los equipos, tomar registros de presión y caudal y comparar la gráfica de trabajo que nos dan con los datos conforme a la que ya viene estandarizada por el equipo. Siguiente. Aquí tenemos haciendo una clasificación o mostrando las partes de las bombas. Tenemos que el equipo dispone de un display donde se visualizan las revoluciones por minuto y la potencia consumida a medida que va realizando la potencia. Tiene un accesorio de carga con un manómetro, una válvula de control de caudal y el difusor. El panel de control del variador permite la modificación de la velocidad de la bomba y el arranque. El procedimiento experimental. Para el desarrollo de esta práctica fue necesario tomar dos compañeros, uno aplicándole las descargas de presión y otro tomando el caudal, el cual de esta bomba nos daba la presión. Este procedimiento se realizó con la mayor parte de la presión, que es de 2, y el caudal que este nos daba era de 0. Los materiales que se requirieron para este material fue agua y el equipo de presión que es FME13, que es un equipo de 1 Hz. Los datos registrados, como anteriormente lo mencionamos en el procedimiento experimental, la presión inicia en 2 y luego esta presión viene de forma ascendente y el caudal va de forma ascendente. Las bombas centrífugas son máquinas operadas hidráulicamente caracterizadas por su capacidad de transmitir energía a fluidos y particularmente el trabajo de campo de fuerzas centrífugas. Siguiente. Gráfica de trabajo. Gráficas de trabajo de la bomba. En la parte de procedimiento experimental, en la parte de las Y tenemos lo que son el caudal y en la parte de las X tenemos lo que son las presiones. Y si podemos hacer una comparativa, las gráficas simultáneas tienen un margen de error muy mínimo, lo cual podemos decir de que sí es el trabajo que se realizó. Análisis de resultados. La cantidad de fluidos que la bomba desplaza por unidad de tiempo se compara con el caudal nominal de la bomba. Los valores se representan gráficamente la relación entre caudal y la velocidad de presión que ejerce la bomba. Se comparan las gráficas de las curvas del fabricante para ver el desempeño. ¿Me muestra la gráfica anterior, por favor? Aquí podemos ver que la gráfica de trabajo que se realizó con los datos experimentales tienen una similitud con la gráfica de trabajo, lo cual podemos decir de que ese es el funcionamiento óptimo que tiene la bomba. Siguiente. Conclusiones. Son ampliamente utilizadas en diversas industrias debido a su capacidad para manejar una amplia variedad de fluidos y condiciones de operación. En construcción y en obras se requiere mucho de este equipo, por ejemplo, para suministrar presiones a pisos doceavos de una unidad de vivienda o en su debido caso, cuando el suministro de agua no está, se requiere estos equipos de presión para suministrarle agua provisionalmente a las obras que están aledañas al proyecto. Su desempeño permite alcanzar altos niveles de eficiencia energética, especialmente cuando se utilizan con variables de frecuencia. Para finalizar, podemos decir que su comportamiento
es inversamente proporcional a la relación de presión y el caudal. Siguiente. Aquí pasamos al siguiente laboratorio, que es flujo laminar y turbulento. El estado de flujo, comportamiento de flujo en canales abiertos, está gobernado básicamente por efectos de viscosidad. La viscosidad y el número de Reynolds juegan un tema fundamental en este laboratorio, ya que son partes para poder determinar cuándo un flujo es turbulento y cuándo el flujo es laminar. Siguiente. Los objetivos. General. Realizar prácticas con líquido de azul de metileno al 1%, con el propósito de identificar cuál es un flujo laminar y cuál es un flujo turbulento. El específico. Identificar líquido de azul de metileno, hacer una caracterización, cuál es su comportamiento. Se ve que es azul, muy azul. Se registran los datos de área, donde tenemos la base por la base y el espesor por donde transita el fluido, revisar los datos de volumen y revisar los datos de tiempo. Es el número del Reynolds. El número del Reynolds relaciona la viscosidad, la velocidad y la densidad. Básicamente, para nosotros poder determinar el número del Reynolds, podemos decir que si es menor a 2300, el flujo es laminar, y si es mayor a 4000, el flujo podemos determinar de que es turbulento. Aquí brevemente podemos hacer una asociación a los flujos laminar y turbulentos. El flujo laminar es un tipo de flujo de fluido en el que las partículas del fluido se mueven en capas paralelas sin mezclarse ni generar turbulencia. Esto lo podemos ver eh, cuando vaciamos un tarro con agua o cuando se desplaza un agua por una superficie. Ahí viene siendo un flujo turbulento. Un flujo laminar, perdón. El flujo turbulento es un tipo de flujo en el que las partículas de fluido se mueven de manera caótica e irregular, generando turbulencia, mezclándose entre sí. Particularmente lo podemos ver a altas presiones de tuberías, en el entorno de las tuberías. La viscosidad. La viscosidad se refiere a una fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. Esto podemos hacer una comparación con el agua y el aceite. Básicamente eso lo podemos relacionar porque cotidianamente lo vemos a diario. Los materiales que se necesitaron para poder, materiales, equipos que se necesitaron para poder llevar a cabo este laboratorio fueron azul de metileno y agua. Equipos fueron probeta, Pierrey, cronómetro y el medidor para poder aplicar la cantidad de azul de metileno. El procedimiento experimental. En la vasija, en la parte superior, allí se aplica la cantidad del azul de metileno. En la parte de abajo tiene una manija en la cual se le empieza a abrir el flujo para que pueda empezar a hacer una homogenización con el agua que transcurre por el medio del envase. Luego se registra el volumen y se registra el tiempo para poder así llevar la relación de caudal. Toma de datos. Con el pie de raíz se le tomó el espesor y con el metro se tomó el ancho de la vasija donde se tomaron los datos. Tenemos un área de 0.00417 y los volúmenes fueron 0.079 con diferencia de tiempo. Y el caudal que nos dio fue de 7.89 por 10 a la menos 5. La toma de datos podemos ver, para poder realizar el Reynolds, utilizamos la fórmula de Reynolds, pero el diámetro lo utilizamos con la fórmula del círculo para poder tener cuál era el diámetro de la, del espacio que teníamos allí.
Entonces podemos ver que la clasificación de cada uno de los flujos fueron laminar porque ninguno de estos pudieron pasar los 2000 Reynolds. Siguiente. Análisis de resultados. En el flujo laminar ideal, las líneas de corriente de colorante deben ser rectas paralelas entre sí. Cuando empezaron a aplicarse el azul de metileno, se vio cómo de forma lineal empezaban a transcurrir el líquido y luego con un tiempo se empezaban a homogenizar y la velocidad que se le aplicaba junto con el líquido hacían que estos valores nos pudieran variar. En los valores de Reynolds calculados se interpreta que los flujos fueron laminar. El flujo laminar no se deben observar remolinos ni vórtices en el flujo del colorante. Como se dijo anteriormente, todo este flujo lo podemos verificar de que sea laminar porque cuando el líquido en su transcurso se corría, solamente se homogenizaba, más no generaba una, una variación en la velocidad de las partículas. Y finalizando, podemos decir que la viscosidad de los fluidos afecta directamente a la tendencia a formar un flujo laminar o turbulento. Conclusión. Podemos decir que este número es adimensional en relación a las fuerzas inerciales y la viscosidad del fluido. Podemos finalizar diciendo que la cantidad de líquido diluida en el agua pudo homogenizarse con la misma. Finalizando, la eficiencia de la mezcla entre diferentes fluidos es mayor en un flujo turbulento. Buen día, mi nombre es Elian Camilo Troches y explicaré un poco sobre los laboratorios de redes y orificio. Para empezar, pues el objetivo de esta presentación es describir los experimentos realizados para analizar redes de tuberías y el comportamiento de orificios mediante métodos hidráulicos. Como objetivo principal, como lo dice la diapositiva, vamos a conocer y a aplicar el método de Hardy-Cross, con el cual vamos a analizar las redes de tuberías de abastecimiento de agua. Como competencia conceptual vamos a comprender las propiedades de los fluidos, la hidrostática y la hidrodinámica. Las competencias procedimentales nos hacen adentrarnos un poco más dentro de cómo la mecánica de fluidos se lleva a la vida real durante este laboratorio en el cual debemos desarrollar habilidades de investigación científica. Eh, Como principios fundamentales tenemos estos tres, de los cuales tocaremos un poco una parte de ellos. La conservación de masa es un principio fundamental en el análisis de redes, especialmente cuando se trabaja en el campo de la ingeniería química, mecánica, hidráulica y otros sistemas de flujo. Este principio establece que en un sistema cerrado o controlado, la masa no puede ser creada ni destruida, sino que se transforma o se redistribuye. Por lo tanto, cualquier análisis de flujo en una red, ya sea de líquidos, gases, sólidos o cualquier combinación, debe respetar esta ley fundamental. La conservación de energía es otro principio fundamental en el análisis de redes y sistemas físicos, que establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse de una forma a otra o transferirse entre diferentes partes del sistema. En cualquier proceso o sistema cerrado, la cantidad total de energía permanece constante, aunque su forma pueda cambiar. Las ecuaciones de cabeza o ecuaciones de energía son un concepto utilizado comúnmente en el análisis de sistemas de flujo de fluidos, particularmente en la hidráulica y en sistemas de tuberías, para describir la energía de un fluido en términos de altura o cabeza. Estas ecuaciones permiten analizar la energía disponible en un sistema, incluyendo la contribución de la presión, la velocidad y la altura de un fluido, y son una versión específica del principio de conservación de la energía en términos de energía por unidad de peso del fluido. El método de Hardy-Cross es una técnica iterativa utilizada para analizar redes de flujo en sistemas de tuberías y estructuras como vigas en ingeniería estructural. Este método es especialmente útil en hidráulica para calcular el flujo en redes de distribución de agua, donde múltiples tuberías se conectan formando bucles o circuitos cerrados. Fue desarrollado por el ingeniero civil Hardy Cross
en el siglo XX y ha sido ampliamente utilizado para resolver problemas de equilibrio de flujo en redes complejas. Pues los pasos del método de Cross es hacer una estimación inicial del caudal en cada tubería, se asumen los valores iniciales del flujo en cada segmento de la red con un sentido arbitrario, pues se calculan las pérdidas de cabeza para cada segmento de la red utilizando las fórmulas como la de Darcy-Weisbach o Hazen-Williams. Y pues luego aplicamos el balance de energía en los bucles, se identifican bucles cerrados en la red y se aplica la condición de que la suma de las pérdidas de cabeza debe ser igual a cero en cada bucle. Luego calculamos el ajuste del caudal, se determina un valor de ajuste para el caudal en cada bucle usando una fórmula iterativa para minimizar el desequilibrio de las pérdidas de cabeza. Las ventajas del método de Hardy-Cross es la simplicidad conceptual. Este es relativamente fácil de entender y aplicar, especialmente con problemas de redes pequeñas o medianas. Era muy eficiente para su época. Antes de las computadoras, era una de las pocas técnicas viables para resolver estos problemas complejos de redes de tubería. Y otra ventaja es que es muy flexible. Se puede aplicar a diversos tipos de tuberías, de redes y condiciones de flujo. La fórmula de Hazen-Williams es una ecuación empírica ampliamente utilizada para calcular la pérdida de presión o la pérdida de energía debido a la fricción en el flujo del agua a través de las tuberías. Es especialmente popular en sistemas de distribución de agua potable, riego y redes de tuberías debido a su simplicidad, porque se aplica a flujos de líquidos con baja viscosidad como el agua. Las ventajas y las limitaciones de la fórmula de Hazen-Williams, pues una de las ventajas es que es muy fácil de usar, es más fácil que las ecuaciones como la de Darcy-Weisbach, que requiere conocer el factor de fricción dependiente del flujo. Pues tiene una aplicación muy práctica y rápida, es muy utilizada para sistemas de agua, especialmente en aplicaciones de ingeniería civil, pero también tiene unas limitaciones solo para agua. La fórmula está diseñada para el flujo de agua y no es adecuada para otros fluidos con diferentes viscosidades y tiene una limitación de rango de velocidad. La ecuación es más precisa en flujos turbulentos y para velocidades moderadas, pero menos adecuada para flujos laminares. Otra de las desventajas es que es menos precisa que la de Darcy-Weisbach, aunque es más simple y es menos precisa porque otras ecuaciones más completas que consideran el régimen del flujo y las propiedades específicas del fluido. Los materiales y equipos. Durante nuestro laboratorio contamos con un sistema de redes, el cual cuenta con 8 piezómetros, con el cual medimos las presiones. Contamos también con 2 válvulas, las cuales nos permiten direccionar el flujo en el sistema. Durante el procedimiento, con varios compañeros, se hicieron 4 mediciones, una de las válvulas cerradas y las otras 2 con las válvulas abiertas. Tomamos las medidas de presiones, tomamos el caudal, esto todo acompañado de la profe, junto con las medidas respectivas de los caudales. Estos son los datos que obtuvimos. Con la válvula cerrada se tiene un comportamiento muy similar en las tomas, teniendo el mismo sentido del flujo en las dos mediciones. En cuanto a las dos válvulas abiertas, por un pequeño error quizá en la medición, poseemos una igualdad, la que nos genera un desgaste no notable. Pues a pesar de esto también tenemos un comportamiento muy similar en las dos tomas. Aquí podemos ver el croquis del sistema de redes al cual nos estábamos enfrentando, cada uno con su correspondiente medida y enumerado. Gracias a los resultados obtenidos, nos damos cuenta de que podemos manejar a nuestra conveniencia y según nuestra necesidad la dirección de los flujos en nuestro proyecto de construcción, teniendo en cuenta todas las operaciones por las que pasamos y los principios fundamentales de estos sistemas de redes. El laboratorio de orificio es una práctica en la cual nos enfocamos en estudiar el comportamiento de un orificio, teniendo en cuenta y aplicando las ecuaciones de continuidad y energía. Hablemos un poco de las competencias conceptuales de este laboratorio. Los orificios son aberturas de diferentes formas y tamaños que se utilizan para permitir el flujo de líquido o gases desde un recipiente o sistema cerrado hacia otro ambiente.
Los orificios se encuentran en una amplia variedad de aplicaciones en ingeniería hidráulica y mecánica, como en sistema de descarga de líquidos, medición de flujos, control de presión y en dispositivos de control de fluidos. Los coeficientes de contracción y velocidad son parámetros importantes en el análisis de la descarga de fluidos a través de orificios y aberturas. Están relacionados con el comportamiento del flujo al pasar por una abertura, ayudando a describir las características del chorro del fluido y la eficiencia de la descarga. La clasificación de los orificios. Esto es según el ancho de su pared. Cuando la pared es delgada, estos son orificios donde el espesor de una pared es pequeño en comparación con el diámetro del orificio. Su uso se asocia comúnmente con experimentos de descarga para medir el flujo. Orificios en pared gruesa. Cuando el espesor de la pared es comparable o mayor que el diámetro del orificio, en estos casos el flujo puede presentar características especiales debido a la resistencia adicional que ofrece el espesor. Según su forma, los edificios circulares son los más comunes y tienen forma de círculo, se utilizan en múltiples aplicaciones debido a la uniformidad del flujo generado. Los orificios rectangulares se usan principalmente en aplicaciones de medición de flujo, como vertederos de flujo abierto, orificios con forma especial, pueden tener diferentes formas geométricas, como elípticas o irregulares, según los requerimientos específicos del sistema. También se clasifican según su función. Los orificios de descarga se utilizan para permitir el flujo de un fluido desde un recipiente a la atmósfera o a otro medio, por ejemplo, las válvulas de desagüe. Orificios calibrados se emplean para medir caudales o controlar la presión en sistemas de flujo como placas de orificio o discos de restricción. Y los orificios de control que regulan la cantidad de fluido que pasa a través de un sistema y se utilizan, por ejemplo, en sistemas de riego o válvulas industriales. Como competencias procedimentales, durante este laboratorio tenemos un cúmulo de información, el cual nos obliga a ampliar los conceptos adquiridos y así poder examinar la mecánica del mismo, esto llevándonos a mejorar el desarrollo intelectual mediante la investigación. La fórmula general para chorros en caída libre se utiliza para calcular el caudal de un fluido que se descarga a través de un orificio o salida en un recipiente bajo la acción de la gravedad. El chorro en caída libre hace referencia al fluido que, después de salir del orificio, se mueve bajo la influencia de la gravedad siguiendo una trayectoria parabólica. Esta fórmula es muy útil en ingeniería hidráulica y sistemas de control de flujo, donde se quiere predecir el comportamiento de un chorro que fluye hacia el exterior de un sistema cerrado. La ecuación de la trayectoria de un chorro describe el movimiento de un fluido que sale de un orificio en caída libre, influenciado por la gravedad. Este movimiento sigue una trayectoria parabólica similar a la de un proyectil debido a la combinación de un componente horizontal de la velocidad de salida y la aceleración vertical causada por la gravedad. La trayectoria del chorro, cuando un fluido sale de un orificio, tiene una velocidad inicial en la dirección horizontal, que es la dirección del flujo, y una aceleración vertical debido a la gravedad. La trayectoria del chorro puede ser modelada utilizando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero divididas en componentes horizontal y vertical. La abertura generalmente redonda para medir el caudal en depósitos o tuberías es un orificio de medición que se utiliza para determinar el flujo de un fluido que pasa a través de una tubería o que se encuentra en un depósito. Este tipo de abertura, debido a su forma circular, es ideal para controlar y medir el caudal en sistemas hidráulicos y de distribución de líquidos. El marco teórico. En sistemas de ingeniería, especialmente en hidráulica y gestión de agua, estos orificios se emplean en una variedad de dispositivos como placas de orificios Venturis y boquillas para medir el caudal de un fluido a partir de la diferencia de presión y el área de la abertura. Los tipos de orificios de medición o abertura se clasifican según la forma de su borde y su ubicación, ya sea en la pared o el fondo de un depósito o en una tubería. La forma del orificio y su ubicación influyen en el comportamiento del flujo del fluido, así como en la precisión de la medición del caudal. Los orificios pueden tener bordes de dos formas
principales, agudos o redondeados. Estas formas afectan principalmente la contracción del chorro del fluido al pasar por el orificio y la precisión de las mediciones del caudal. Como equipo tenemos las válvulas con las cuales regulamos el caudal, tenemos también un piezómetro con el cual medimos las presiones y un manómetro para las mediciones de alta presión. Durante el procedimiento nos preparamos a tomar las muestras, abrimos la válvula e iniciamos con las mediciones. Tomamos las presiones y las coordenadas del chorro mediante las varillas. Tomamos 4 lecturas de chorro, 2 con el orificio de 6 milímetros y 2 con el orificio de 3 milímetros. En la prueba 1, el sifón al límite con la lámina de 6 milímetros con una columna de agua de 39.5 centímetros, se obtuvo que el tiempo al recoger el agua fue de 10 segundos en promedio con un caudal de 600 mililitros. En cuanto a la medición de las agujas, pues se presenta aquí en la diapositiva. En la prueba 2, exactamente también con una lámina de 6 milímetros, pero con la columna de agua de 35.5 centímetros. El promedio la altura del agua fue de 10.40, disculpen, el tiempo a recoger el agua fue de 10.44 segundos y el promedio del caudal fue de 615 mililitros. En la prueba 1, con el orificio de la lámina de 3 milímetros, con una columna de agua de 35.5 centímetros, se obtuvo que el tiempo a recoger el agua fue de 40 segundos, con un caudal promedio de 612 mililitros. Y ahí tenemos también la presentación de la medición de las agujas. En la prueba 2, el sifón al límite con la lámina de 3 milímetros, con una columna de agua de 30.5 centímetros, se obtuvo que al recoger el agua fue de 15 segundos en promedio y el caudal de 220 mililitros también en promedio. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel David Mayor Gadías. Me tocó el laboratorio de aditamentos. Lo ideal de esta práctica es estudiar las pérdidas de carga por aditamiento en un sistema hidráulico, el cual es vital pues para la importancia para realizar un correcto diseño de un sistema según las necesidades y las especificaciones de los proyectos. Siguiente, por favor. Introducción. Las pérdidas de energía o pérdidas por carga en los sistemas hidráulicos son causados por la resistencia de los fluidos que encuentran al momento de desplazarse desde un punto A hasta un punto B a través de unas tuberías o redes hidráulicas. También pues al pasar por algunos aditamientos que los conocemos pues en la ingeniería civil, como son los codos, las válvulas, las T's, reducciones de tuberías en los diámetros, entre otros aditamentos. Siguiente. Entre los objetivos generales está el objetivo general y los objetivos específicos. En los objetivos generales es evaluar las pérdidas de carga y analizar el comportamiento hidráulico del sistema en función de las variables según el tipo de accesorio, ya sea un accesorio, un codo a 90 grados, a 45, curvas, pues los aditamentos que dije anteriormente. Y en los objetivos específicos es evaluar la influencia según el accesorio, identificar el comportamiento de las líneas pisométricas y energéticas y analizar la influencia del caudal. Acá vamos a ver algunos tipos de aditamientos, los cuales vamos a iniciar con el número 1, los cuales son los codos o las curvas. Estos dos cambian pues de dirección de flujo, lo que ocasiona turbulencia que ocasionan pérdidas de carga. Algunos aspectos importantes que afectan es el ángulo y el radio de la curvatura. Estas afectan pues el nivel de las pérdidas, pero también son accesorios muy usados pues al momento de realizar todo el tema de redes sanitarias, hidráulicas, pues para llegar a ciertos puntos que se necesitan en los proyectos. Tenemos los aditamentos 2, que son las válvulas. Estas controlan el flujo y también generan pues una resistencia al paso del fluido. Esto por lo general genera pérdidas según el tipo de la válvula y la apertura. No es lo mismo la pérdida que genera la válvula girada pues a un cuarto, a un octavo o completamente girada pues para que fluya el líquido o el fluido. Número 3 de aditamento, pues tenemos las T's y las uniones.
las cuales pues generan una división o fusión en la red por donde pasa el fluido. Esto genera normalmente interrupciones que causan pérdidas debido a la resistencia del fluido al pasar por estos dos aditamentos, ya sea pues la T o las uniones. No, dale, siguiente. Cuarto, las reducciones y las expansiones. Lo que vemos en la imagen izquierda es una reducción igual que pues al otro lado. En la imagen derecha lo conocemos como un buje, digamos, para cambiar una tubería de 1 pulgada a media y así sucesivamente, pues depende el diseño. Los cambios de sección o diámetro en la red por lo general pasan de un fluido que alteran directamente la velocidad del mismo, generando pérdidas de cargas. Estas deducciones aceleran el fluido y las expansiones reducen la aceleración del mismo, afectando la presión de un punto A a un punto B. Acá vamos a ver unas ecuaciones importantes, las cuales se utilizan pues para realizar estos cálculos, lo cual es pues lo siguiente. Dice, en un punto A o un punto B de una tubería la energía total es constante. Para determinar la energía en un punto específico del flujo se emplea la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente, que es E igual a Z multiplicado por P sobre Y más velocidad al cuadrado, multiplicado por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. A la mano derecha podemos ver lo que significa pues cada una de estas letras, que la E es la energía total, la Z la cabeza de elevación, la P la presión en el punto en específico que se va a calcular, Y el peso específico del fluido, ya sea agua, un aceite o pues lo que se transporte por la red hidráulica, B la velocidad del fluido y pues G la aceleración de la gravedad. Otra ecuación, que es la número 2, se utiliza cuando un fluido pasa por una tubería. Esta va a tener una pérdida de carga durante su desplazamiento por el tramo de la tubería. Para identificar la pérdida de la carga se emplea pues la siguiente ecuación, que es HF es igual a F multiplicado por L sobre D más multiplicado sobre la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y en la parte derecha pues vemos lo que significa cada uno de estos. Pues no vamos a ahondar ahí porque pues ya ahí está claro. Siguiente. El siguiente es para calcular las pérdidas locales o menores que se generan por los aditamentos, que eso es lo que se necesita para calcular las pérdidas por codos, T's, válvulas. Se emplea la ecuación de la pérdida localizada, pues que es la siguiente, que es HL, que es igual a K, que es el coeficiente adimensional que depende del tipo de accesorio. Eso es multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y para finalizar con la última ecuación, para calcular las pérdidas por ampliación o cambio de diámetro de mayor al que se tiene por donde pasa el fluido, donde K está influenciado por el cambio de diámetro, este se calcula con la ecuación de Borda-Karnoff, que es la siguiente. Entonces, digamos, ahí tenemos K, que es el coeficiente adimensional, que es igual a sea que es lo que determina el ángulo del difusor, y eso lo multiplicamos por el área de la sección mayor sobre el área de la sección menor menos 1, todo esto elevado pues al cuadrado. Acá vamos a ver una tabla de las pérdidas por reducción, depende digamos del ángulo, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces se presenta cuando se disminuye la sección por donde va a circular el fluido. El coeficiente de la pérdida está influenciado por el ángulo en el que se realiza la disminución del diámetro. Es muy importante pues tener estos datos claros, en la cual pues en la tabla tenemos los grados, va desde 4 grados hasta 80 grados, y la K, que es el coeficiente pues de pérdida que ya está establecido pues para estos ángulos. Siguiente. Acá vemos por la tabla de resultados, lo cual pues se obtuvo. Ya pues haciendo todo pues los resultados, concluimos que al tener un desarrollo mayor de la tubería, esta genera pues un aumento mayor por pérdidas de carga. Al momento de generar una apertura mayor en la válvula, se observó cómo se generaba una mayor turbulencia, y cuando se redujo la apertura de la válvula, la turbulencia pues fue menor, es completamente proporcional. Y la pérdida de la carga está relacionada con la velocidad y a su vez a la carga por la velocidad. Bueno, ¿qué significa la relación lineal que usualmente se obtiene y que vamos a ver
en las siguientes gráficas. La relación lineal que se obtiene entre h, que es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, en los gráficos indican pues lo siguiente. Primero importante, indica la pérdida de carga que es proporcional a la energía cinética del fluido. Eso significa que cuando es mayor la energía cinética del fluido en la red, pues es la mayor velocidad, y mayor es la pérdida de carga en el aditamiento, o sea, pérdida pues en los codos, en las T's, en las válvulas o en los bujes de reducción. Y el otro es el coeficiente K, es constante para los aditamentos, dado que se muestra pues en la tabla anterior, pues ya está establecido pues este coeficiente. La pérdida de la línea representa el calor de K para el aditamento que corresponda. Cuando a una pendiente o valor de K alto, significa que el aditamento genera mayores pérdidas de energía en el sistema hidráulico. Y cuando pues el valor de K es inferior, pues es lo contrario. ¿Listo? Acá podemos ver la gráfica de una pérdida de carga de un codo de 90. Vemos pues que es completamente lineal. También el codo de 45, también completamente lineal. Siguiente. En la pérdida de carga pues de una válvula. Siguiente. Y pues ya para concluir este laboratorio, cuando se diseña y se tiene en cuenta los aditamentos y su disposición en la red hidráulica, se minimizan las pérdidas de carga y mejora la eficiencia en el sistema hidráulico que se está diseñando según la especificación del proyecto, ya sea una vivienda, algo institucional o comercial. Los aditamentos como los codos y reducciones o cambios de la sección de la red hidráulica introducen pérdidas menores que influyen directamente en el flujo continuo del sistema hidráulico. Es muy importante que al momento de calcular lo que hacemos es minimizar las pérdidas, lo que da pues una eficiencia energética y optimiza el rendimiento del sistema en sí. Los aditamentos con un valor K mayor como lo son las válvulas, por lo general dan mayores pérdidas de energía, como lo vimos anteriormente en las tablas y también pues en la gráfica, y la pérdida de carga está relacionada con la velocidad y a su vez a la carga por velocidad. Acá pues tenemos las referencias bibliográficas y pues esa es la presentación de nosotros los boys, profe, de mi compañero Elian, mi compañero Joan y mi persona Luis Ángel David Mayorga. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe.